Paradigmas en educación. Jonathan Carillo, Luis Urcuango. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. ¿Qué es un paradigma? Paradigma. Proviene del griego paradigma. Es sinónimo de ejemplo, así que se lo puede definir como un modelo a seguir y por lo tanto no es fijo. Tipos de paradigmas. Existen varios tipos de paradigmas, como son el paradigma conductista. Su origen y fundamento surge como una teoría psicológica y se adapta a su uso en la educación. La idea principal de este es: el estudio del aprendizaje debe enfocarse en fenómenos observables y medibles. Solo el profesor tiene el conocimiento verdadero. En los principios conductistas se aplica el estímulo-respuesta. Concepciones. La concepción del alumno. Se ve al alumno como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar puede ser arreglado o rearreglado, y basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. La concepción del maestro. El trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia de reforzamiento y control de los estímulos para enseñar. Paradigma ecológico conceptual. Su origen y fundamento. Su concepción de la realidad es de tipo tradicional. Se le asocia con aprendizaje de tipo memorístico, mecánico y repetitivo. Sus ideas principales son: atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizando en la reciprocidad de sus acciones. Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo continuo. Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en permanente interdependencia. Tratar procesos no observables como pensamientos, actitudes y carencias o creencias o percepciones de los agentes del aula. Las concepciones. Concepción del alumno. El aprendizaje tiene lugar en función de las necesidades y demandas que el entorno social del alumno, la fórmula de la forma implícita a la institución educativa. La concepción del profesor. La formación debe ser crítica y contextualizada. El profesor debe manejar técnicas de mediación entre iguales y de aprendizaje cooperativo, modelos de acción de trabajo en equipo y formas de actuación socializadas. El paradigma cognitivo. Se enfoca en la atención, percepción, memoria, inteligencia y pensamiento. Cada individuo tiene diferentes representaciones del mundo de sus esquemas y su interrelación de la realidad. Concepción del alumno. Es sujeto procesador de la información, posee competencia cognitiva de aprender y solucionar problemas. Concepción del maestro. Un alumno activo aprende significativamente que puede aprender y aprender a pensar. El paradigma histórico-social. Su origen y fundamento. Fue desarrollado por Vygotsky a partir de la década de 1920. Aun cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, es solo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo. La idea principal de este paradigma es: el alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. Concepción del profesor. El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de práctica y medios socioculturalmente determinados y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Concepción del alumno. El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar. El paradigma constructivista. El paradigma constructivista tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje, por lo tanto el profesor en su rol de mediador debe apoyar al alumno. Las ideas principales de este son: enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle sobre la base del pensar. La concepción del alumno. En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su protagonismo al alumno, quien asume el papel fundamental en su propio proceso de formación. Concepción del profesor. En este protagonismo, el profesor le proporciona herramientas para aprueba el devenir de su propio futuro. Los nuevos paradigmas del siglo XXI. Aquí tenemos un carro de hace 150 años.
Y aquí tenemos un carro del 2016. Aquí tenemos un teléfono de hace 150 años. Y aquí tenemos el último teléfono del 2016. Podemos notar que los cambios son significativos, son demasiado grandes. Por ejemplo, aquí tenemos esta aula que es de hace 150 años. Y ahora veamos esta aula del 2016. Lamentablemente no hay mucha diferencia. Existen cambios sustanciales en equipos, en automóviles, en todo tipo de herramientas, mas no ha sido un cambio significativo en el sistema educativo. Gianni Fulbright nos dice: si el propósito del aprendizaje es sacar una buena puntuación en un examen, hemos perdido de vista el verdadero motivo del aprendizaje. Esta cita pone de relieve una triste realidad. El sistema tradicional de calificaciones y evaluaciones trae graves consecuencias para los educandos. Los niveles de estrés, desconfianza, miedo y ansiedad a los que sometemos a los estudiantes, sobre todo en sus fases de desarrollo más tempranas, suponen un peligro para su equilibrio emocional, mental, físico, anímico y espiritual. Se educa no para la sabiduría, la comprensión y el análisis crítico de la realidad, sino para dar la talla en pruebas de dudosa validez. Se trata de una educación carente de humanidad, una educación en la que las escuelas no están al servicio de las niñas y los niños, sino más bien todo lo contrario, una educación orientada al cumplimiento de objetivos deshumanizados y carentes de ética y moral. El estudiante debe encajar en un sistema basado en una visión adulta de la realidad, que no tiene en cuenta sus necesidades. Sir Ken Robinson nos dice: los niños son creativos y no les importa equivocarse. Se atreven hasta con lo desconocido y luego siguen a otra cosa, pero el sistema educativo no admite el error. Todo el sistema está basado en la prohibición y la corrección del error. Confundimos educar con domar y condicionar. Educamos en un sistema que tiene miedo a la libertad, prohíbe el error y mata la creatividad. Tenemos la obligación de descubrir qué se nos da bien y qué nos encanta hacer. Y por lo tanto nos hacemos la siguiente pregunta: ¿la educación de hoy prepara a los estudiantes para el futuro o para el pasado? Surge la nueva pedagogía. Necesitamos una pedagogía en la que podamos crear a lo largo de nuestra vida estudiantil capacidades para desenvolvernos en la sociedad de forma más humana, equilibrada y creativa. Una enseñanza holística que promueva el desarrollo completo de individuos libres, pensantes, que poseen capacidades creativas necesarias para la vida práctica. Necesitamos también familias que participen activamente en la formación de sus hijas e hijos. Alejandro Jodorowsky afirma que la educación comienza por enseñar a los padres a ser padres, y equipos docentes formados por personas que aman profundamente su trabajo, y más profundamente aún a los niños con los que trabajan, pues es por eso y para ellos que deben manifestar este impulso divino. Solo así los estudiantes mostrarán un interés genuino por el aprendizaje, al reconocer este entusiasmo en sus modelos, padres y maestros, con una experiencia académica plagada de armonía, belleza, atención, solidaridad, comprensión. Los conocimientos transmitidos serán asimilados más profundamente. Google, la mayor y más influyente empresa del mundo, ha modificado recientemente sus métodos de selección de personal. Sus amplios estudios y recopilaciones de datos han concluido que la nota final de la primaria y secundaria, básico o universidad no tienen ninguna relación con el tipo de empleados que el individuo será en el futuro. Lo que prevalece es la voluntad, la pasión, el esfuerzo, la entrega, el trabajo en equipo y sobre todo la confianza en uno mismo. Tratan de deducir ahora por qué los ejecutivos de Google, Microsoft u otros gigantes tecnológicos tienen a sus hijos en escuelas Waldorf. Las empresas, con el fin de mejorar la eficacia en sus trabajadores, han creado lo que es el coworking. Coworking es conocido como un espacio de trabajo en el cual hay cooperación mutua entre los trabajadores y tiene varias características y ventajas, como primero, el espacio profesional a bajo precio. Es una solución mucho más barata y flexible que alquilar una oficina tradicional. Escalabilidad del espacio de costes.
Así podrás disponer de más o menos de espacio, convirtiendo este coste tradicionalmente fijo en un coste variable en tu plan de negocio. Para gustos los colores. Lo que siempre se encuentra en todos ellos es una comunidad de coworkers con un fuerte espíritu de colaboración y ganas de trabajar de una manera diferente, o como hasta ahora se ha venido trabajando sobre todo en las grandes corporaciones. Mejor productividad y más disciplina. Trabajar desde casa es cómodo, pero también es peligroso, en el sentido de que no se separa la vida profesional y la no profesional, o sea, la personal. Se trabaja mejor porque no hay distracciones como echar un ojo a las lentejas en el fuego o atender al fontanero mientras arregla la instalación del baño. Tampoco tienes que atender al mantenimiento de tu espacio de trabajo. Además, se consigue un poco más de disciplina en cuanto a los horarios de trabajo. Es más fácil colgar el ordenador cuando sales del centro de coworking y no dedicarte más tiempo que lo oportuno. Imagen. Recibe a tus clientes y proveedores con un espacio adecuado y acondicionado en tu aspecto profesional. Compartir proyectos para enriquecerlos y poder llevarlos a cabo. Probablemente esta es la ventaja más intrínsecamente propia e importante del coworking. Hasta ahora el emprendedor ha tenido pudor o recelo en compartir sus ideas. En los centros de coworking se fomenta erradicar esos prejuicios, que no son más que falsas ideas al desarrollo profesional. Acceso a proyectos y clientes de manera cooperativa. En los centros de coworking no solo estarás al día de un mayor número de oportunidades, sino que además podrás montar equipos puntuales junto a los compañeros de coworking para poder atender una demanda concreta y puntual en un proyecto. Vencer el aislacionismo. El intercambio con otros profesionales es muy recomendable para la motivación y evita la apatía. Mejora además tu conocimiento de las tendencias del mercado y da acceso a conocimientos que tú solo nunca habrías obtenido. Mantenerte al día. Hay que fomentar el desarrollo profesional, uso de herramientas que ayudan a la productividad del emprendedor, de conocimiento legal y administrativo, coaching para el emprendedor, jornadas de intercambio con entidades externas, etc. Viendo esto, lo que es el coworking, hacemos una nueva pregunta. ¿Sería posible aplicar esto al sistema educativo? ¿Sería posible las co-classroom? Un espacio de trabajo que podría tener varias características y consecuencias positivas, como son: mayor eficiencia a la hora de realizar un trabajo, desarrolla las capacidades creativas de los estudiantes, disminuye el estrés y presión del sistema educativo, estimula a los estudiantes a crear conocimientos, ayuda al estudiante a aprender los temas propuestos, crear personas humanistas y autocríticas, perfecciona el trabajo en equipo, disminuye el estrés del profesor, entre otros.